La audiencia de apelación de impedimento de salida del país en el expediente 306-2022, cuaderno 6. Para tal efecto, vamos a pedir en primer lugar la acreditación de las partes. Señorita representante del Ministerio Público. Muy buenos días, señores magistrados superiores, señores abogados de la defensa del Ministerio Público, Teresa Nelly Tapia Cruz, fiscal adjunta superior de la Coordinación Superior del Equipo Especial Caso Odebrecht, casilla electrónica 48827 y demás datos señalados en el incidente. Muy bien. Los señores abogados, vamos en ese orden, vamos a pedirle y nos señala a quién de su nombre, su acreditación y a quién defiende, ¿ya? Empezamos, doctora. Buenos días, señores magistrados, buenos días con todos. La abogada Marlene Carolina León Sedano, en representación de la ciudadana Liliana Martina Orozco Pinto Basurco, con número de Colegio de Abogados de Lima 42240, si no es 54828 y demás datos ya consignados. Muchas gracias. Siguiente. Señor jueces, muy buenos días, señores jueces superiores, señora representante del Ministerio Público y presentes en la sala. Quien habla, Jorge Zúñiga Escalante, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima 55156, casilla electrónica 60522 y demás datos ya consignados en el presente expediente. Abogado defensor del ciudadano Domingo Arzubialde Elorrieta. Domingo Arzubialde y de Juan Andrés no, de Domingo, ¿no? Sí, señor juez, al respecto esta defensa ha presentado oportunamente la renuncia en razón a la subrogación que se hizo en su oportunidad. Ya, vamos a ver. Muy bien, gracias. Buenos días. Siguiente, señor abogado. Buenos días, mi nombre es Francisco Lindo Vargas, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados del Callao 6229 en mi condición de encargado de la defensa técnica de la ciudadana Elizabeth Vilca Quispe, con casilla electrónica SINOE 12446, correo electrónico lindovargasabogados@gmail.com y teléfono de contacto 99920-9832. Gracias. Muy bien. Siguiente, abogado. Señores jueces superiores, buenos días con la representante del Ministerio Público. El abogado David Rosales Artica, registro del Colegio de Abogados de Lima 47714. En esta oportunidad patrocinando al señor Raúl Javier Buenocano y María del Rosario Solís Martínez. Mis demás datos ya han sido consignados en el incidente. Buenocano y Solís Martínez. Correcto, señor Conforme. superior. Siguiente, señor abogado. Señor presidente, señor vocal, buenos días, señora fiscal, abogados. Abogado Pedro Espadín Ventosilla, ¿no? Por la señora María del Pilar Márquez Ramos, abogado con registro local 30.135, casilla 19-48181 y demás datos ya consignados, doctor. Muchas gracias. Siguiente. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, representante del Ministerio Público. Mi nombre es Gerson Villar Sandi, abogado con registro CAC 5125, abogado de la señora Norma Ana Montoya Blúa. Casilla SINOE, Norma Montoya Blúa. Casilla SINOE 162335. Gracias. Siguiente. Doctora. Sí, la defensora pública Aurora Mercedes Montenegro Pierri, en defensa del señor Luis Alba Mateucci y en apoyo a la defensa del señor Juan José Neira Montes, en apoyo al defensor público Abel Rodríguez Pérez, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491 y casilla SINOE 57121. Gracias. Doctora, disculpe, te dijo Neira Montes y el otro. El otro es Alba Mateucci, Lucio Alba Mateucci, está al final. Así, bien. Listo. Siguiente. Muy buenos días con todos. El abogado Luis Alberto Miranda Valer, represento ahora a la señora Susana Villarán de la Puente, registro de CAL 34249, casilla SINOE, la 56490, solo por esta oportunidad. Muy bien. Siguiente. ¿Hay otro abogado? Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, señorita asistenta, díganos la defensa de Juan Carlos Fernando Estier Goicochea. Señor presidente, para informar a usted de que efectivamente existía un escrito en donde había una renuncia. En mérito a ello, la sala ha dispuesto oficiar a la defensa pública para que asuma dicha defensa. No obstante, no ha concurrido ningún defensor público a esta audiencia. ¿No está la defensora pública presente? Sí, pero ella no ha venido como defensa material, sino ya asumiendo dichas defensas que ella ha indicado. Ah, ya que llevaba anteriormente.
Ya, y Daniela Canales Hernández. En cuanto a la defensa de Daniela Canales Fernández, ha sido notificada correctamente a su casilla electrónica, pero no se ha acercado a su defensa. Jaime Villafuerte y Quirós. Del mismo modo, señor presidente. Alfieri Bruno Luchetti Rodríguez. En igual sentido. Están debidamente notificados todas las defensas. Muy bien. Muy bien, conforme a nuestra norma procesal, vamos a llevar a cabo con lo que la norma dice, con lo que se encuentren presentes, estando la defensa de los que se han apersonado. ¿Hay un escrito pendiente, señorita asistenta? Señor presidente, sí tenemos dos escritos por dar cuenta a la sala. El primero es el signado con el número de ingreso 2428-2024, presentado por el Ministerio Público, mediante el cual presenta los datos de la fiscal que se encuentra presente. El otro escrito es el signado con el número de ingreso 2508-2024, presentado por la defensa de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, mediante el cual nombra abogado que va a participar en la presente sesión. Muy bien. ¿Es todo? Sí, señor presidente. Muy bien. Estando ello, vamos entonces a señalar y llevar a cabo el debate en esta audiencia. Muy bien. Denos cuenta del recurso, señorita presidenta. Señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de esta digna sala y sujetos procesales que se encuentran presentes el día de hoy, es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la resolución número 9 del 6 de diciembre del 2023, emitida por el juez del octavo juzgado de investigación preparatoria nacional, que declara infundada la solicitud de impedimento de salida del país contra Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros, formulado por el Ministerio Público, con motivo de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. Muy bien. Ahora sí, tenemos conocimiento entonces en materia del debate. Lo señalado, lo resuelto por el juez de primera instancia, que era infundada el impedimento de salir del país y el recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público. Vamos a señalar de que, tratándose de varios de los abogados de la defensa, vamos a, en primer lugar, a pedir a la señorita fiscal que sustente su apelación en términos de 10 minutos. Escuchamos. Gracias, señor director de debates. Este caso versa sobre el proyecto Vías Nuevas de Lima, que fue adjudicado por la Municipalidad Metropolitana de Lima a la concesionaria Rutas de Lima, con el objeto de rehabilitar la infraestructura vial en 3 ejes, el relacionado con la Panamericana Norte, Panamericana Sur y autopista Ramiro Prialé. Quien habría suscrito el contrato por parte de esta municipalidad habría sido el procesado Domingo Arzulubial de Lorrieta, entonces gerente de promoción de la inversión privada, y esto habría ocurrido el 9 de enero del 2013. La concesionaria fue el consorcio integrado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Participaciones en Investimentos S.A. Este caso se está investigando por el delito de colusión agravada porque los imputados involucrados habrían quebrantado sus deberes funcionales para beneficiar a la concesionaria Rutas de Lima en defraudación del Estado peruano, ilícitos que habrían ocurrido en las gestiones tanto del exalcaldesa Susana Villarán de la Puente como del exalcalde Óscar Luis Castañeda Locio, y se circunscribe a la etapa de ejecución del proyecto. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público solicita a su superior sala que se revoque el auto que declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida? Se han advertido, ¿no?, de acuerdo a la postura del despacho, errores de derecho, pero básicamente errores fácticos que pasaremos a exponer. En primer lugar, en el considerando 5.1 de la resolución, que es materia de alzada, el ACU indicó que no se puede pronunciar por el delito de asociación ilícita porque no es materia de investigación. También dijo que, ya que no se consignó la disposición de formalización, ni tampoco desarrolló los elementos teleológicos y estructurales. También añadió al respecto que no resultaría aplicable la ley 30.077, porque se trataría de un hecho que habría tenido, o esta ley habría tenido vigencia posterior a la fecha del hecho, ya que según el Ministerio Público la asociación ilícita habría durado del 2010 al 2015.
habiendo indicado además que los documentos que fueron presentados datarían del año 2003. Eso indicó el órgano jurisdiccional. Al respecto debemos advertir lo siguiente. En audiencia de primera instancia, el fiscal que asistió a la respectiva audiencia no indicó que en este caso concreto, denominado Vías Nuevas de Lima, estuviera investigándose a los procesados por el delito de asociación ilícita. En tal sentido, no podría haber una omisión en el sentido que detalla el órgano jurisdiccional. Lo que se indicó fue que en otros procesos seguidos ante el primer despacho y que incluso uno de ellos se encuentra en etapa intermedia, se habría investigado, por ejemplo, la gestión de Susana Villarán como presunta líder de una organización criminal. En tal medida, estimamos que no sería correcto considerar como una omisión del Ministerio Público el no haber consignado en la formalización de mi investigación preparatoria tantos elementos de asociación ilícita, peor aún, la imputación de este delito, a los hoy investigados, porque ese en primer lugar no fue el argumento del Ministerio Público. Y tampoco podría hacerlo porque, como ya es de conocimiento de su superior colegiado, la Corte Suprema se ha pronunciado indicando que no puede haber tantas asociaciones ilícitas como delitos que a través de ellas se cometan. Y si lo hubiéramos hecho así, podríamos incluso llevar a un nebis in idem. Lo que se indicó es que los actos de colusión agravada, que en este caso se atribuyen a los procesados, habrían sido la materialización del delito de asociación ilícita que se les atribuye en otra investigación, que es otro supuesto. Entonces, aquí existiría un error fáctico por parte del órgano jurisdiccional. Y este error fáctico, a su vez, conllevó a un error de valoración, porque como para el señor juez la Fiscalía habría invocado el delito de asociación ilícita, entonces la ley aplicable debía ser la vigente a esa fecha, o sea, al 2015. Sin embargo, la ley 30.077 se habría publicado con posterioridad y por tanto no debe aplicarse. Eso dijo el juez. Sin embargo, reiteramos, no se imputó este delito, pero no solo ello, sino que debe remarcarse que se invocó la ley 30.077, la que se aplica aun cuando no se impute asociación ilícita o organización criminal, como se le indica ahora, en su vertiente procesal, porque como sabemos, la ley 30.077 tiene tanto vertiente sustantiva como una vertiente procesal. No podríamos invocar pues, en la versión sustantiva, pero sí en la vertiente procesal, ya que, como sabemos, toda norma procesal se rige bajo el aforismo tempus regit actum. Siendo así, este sería un error de valoración del ACU que se habría originado en un error fáctico. Y finalmente, en cuanto al cuestionamiento de la fecha de los elementos de convicción versus la fecha de la duración del delito de asociación ilícita, debe entenderse que siendo este proceso penal incoado por el delito de colusión agravada, en este caso en particular, los elementos que se adjunten al requerimiento están vinculados justamente con esa imputación, que es colusión agravada. Ahora, siguiendo con el elemento fumus boni iuris, el ACU analizó el delito de colusión agravada y concluyó que no habían elementos de convicción que permitiesen verificar la comisión de ese delito. Y para eso lo hizo su análisis en dos bloques. Uno respecto a los procesados Simões Barata, Pereira Neto, Ferreira Prado, Borges de Queiroz, Felipe Ferreira Neves y Velarde Chávez. Al respecto, señaló el ACU que si bien esos documentos permiten corroborar que estos procesados sí habrían intervenido en los hechos, pero, y dice textualmente el órgano jurisdiccional, no se ha ofertado a ninguna persona que señale cómo se habría efectuado la concertación, ni fecha ni lugar. Eso dijo el ACU. Y con relación al otro grupo de procesados, Susana Villarán, Domingo Arzubial de Lorrieta, Carlos Steyer y Norma Montoya, si bien existe una declaración, dice el juez, del colaborador eficaz 185-2020 sobre reuniones con Pereira Neto, que fue en representación de Odebrecht, con Gerardo Sepúlveda y José Miguel Castro, que habría sido gerente de la Municipalidad de Lima, y que también habría existido una reunión en la casa del exministro, entonces el señor Pedro Pablo Kuczynski, y que habría sido de conocimiento de la señora Susana Villarán, y que además la adenda de bancabilidad habría sido suscrita por el señor Domingo Arzubial de Lorrieta, dice el juez. Sin embargo, no se menciona expresamente a Carlos Steyer ni Norma Montoya. Y además indica que al respecto debemos señalar que además de que el juez exige un nivel que no se condice con la etapa procesal en la que nos encontramos, ya que no estamos en una etapa intermedia o de acusación, sino en una etapa de investigación preparatoria. Máxime si esta es reciente, ya que data del 5 de abril del 2000,
2023, ¿no? La disposición número 26 en esta carpeta. También debe tenerse en cuenta que existiría una contradicción en el argumento del órgano jurisdiccional. ¿Y por qué decimos ello? Porque si bien es cierto menciona, ¿no?, al caso del señor Pereira Nieto en la primera parte diciendo que no tenemos elementos suficientes, sin embargo, en esta colaboración eficaz que hace referencia con respecto al otro grupo de procesados, se menciona que en esta reunión habría participado, ¿quién? El señor Pereira Nieto de parte de Odebrecht, ¿no? Eso por un lado. Y finalmente, como se indica en el punto 11 de la apelación escrita, el señor juez habría otorgado medidas como levantamiento de secreto bancario, indicando que en las imputaciones por colusión sí existían suficientes elementos de convicción en este caso. Entonces no entendemos por qué en este otro incidente concluye que no existiría, ni siquiera hace un análisis del grado de sospecha, simplemente dice que no hay ningún elemento de convicción para que se pueda aseverar un delito o concluir en un delito de colusión agravada en este estadio. No se esbozan razones de por qué un mismo juez tendría dos valoraciones distintas sobre elementos de convicción de un mismo proceso. Otro punto es el vinculado con la indagación de la verdad, ¿no? Sobre este punto debemos señalar que existirían diversas diligencias que ameritarían, ¿no?, la necesidad del impedimento de salida. Al respecto, el órgano jurisdiccional indicó que estas diligencias no serían lo suficientes como para ameritar una medida. Sin embargo, al respecto debemos señalar que existen más de 30 diligencias pendientes de realización y en las que no solamente se incluirían testimoniales y realización de pericias, ¿no?, que indicarían, sobre todo en el caso de los imputados que tienen una profesión técnica, la necesidad de que no estén fuera del Perú, sino también incluso existirían pendientes declaraciones de imputados que no habrían concurrido, por lo que sí estimamos necesario que se practiquen estas diligencias, en consecuencia se aplique esta medida. Y con respecto al peligro procesal, advertimos un error injudicando en el considerando 9.3 de la resolución materia de alzada, en el que se indica que la magnitud del daño no se acredita porque no habría una pericia contable. Eso se indica en la resolución. Y por tanto no habría un perjuicio y no habría magnitud del daño causado. Sin embargo, consideramos que, y como se mencionó también en audiencia de primera instancia, que existe un informe de Contraloría, que como sabemos es una pericia extraprocesal y que puede tenerse en cuenta como elemento indiciario para magnitud del daño, lo que se establecerá en caso de emitirse en la acusación fiscal, si así lo decidiera la Fiscalía Supraprovincial. Por tanto, este argumento no sería de recibo. Con relación al peligro procesal, la Fiscalía también ha postulado los viajes y las insistencias a diligencias programadas, las que no han sido consideradas por el ACU como relevantes para efectos de otorgar esta medida. Al respecto, solo podríamos señalar en síntesis a los procesados Juan José Neira Montes, Miguel Alfredo Flores Dueñas, Juan Andrés Ramos Arapa, ¿no?, entre otros investigados, quienes no habrían concurrido a las diligencias programadas. Incluso en el caso del procesado Carlos Fernando Estallar Goicochea, a quien el señor juez en un considerando anterior indicó, ¿no?, que no habría ningún elemento vinculado a él, debemos tener en cuenta que a él se le programó en tres ocasiones y en todas ellas no habría concurrido, como se advierten de las actas de inconcurrencia del 13 de junio, 7 de julio y 28 de agosto del año 2023. Asimismo, en cuanto a los viajes y estas inasistencias, el Ministerio Público considera que sí deben tenerse en cuenta en tanto que denotan la posibilidad de salir del país y de permanecer fuera de este, así como también la falta de sujeción al proceso. Y si bien es cierto, no es de una intensidad que amerite una medida como, por ejemplo, una prisión preventiva, sí podría acudirse a una medida menos lesiva, como sería el impedimento de salida, ¿no? Y atendiendo también por los temas de pertinencia y utilidad y de idoneidad,
porque es la única medida que evita que los procesados puedan salir del país, ya que es la única que se inscribe ante las autoridades migratorias. Y en cuanto a la organización criminal, este elemento que también se considera para el peligro de fuga, el ACU habría concluido que no se justificaría este elemento en tanto que los imputados contarían con arraigo. Aquí advertimos un error, porque se contempla como un factor de pena, porque debemos tener en cuenta que en el Código Procesal Penal, además del arraigo, que no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público, por tanto tampoco hubo debate al respecto, ¿no? O sea, no es controvertido, no es un punto controvertido. Lo cierto es que la sola pertenencia a la asociación ilícita debe contemplarse como uno de los elementos a valorarse para efectos del peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga. Y que si bien es cierto, en este caso concreto no se imputa o en forma expresa el delito de asociación ilícita, sí se hace en otras carpetas fiscales, e incluso se hace incidencia aquí que el delito de colusión agravada habría sido la materialización de los actos de organización criminal que están siendo investigados en otras carpetas, una de ellas que ya está en etapa intermedia, por lo que sí existiría esta imputación. Además, y finalmente, coincidimos con el juzgador ya en cuanto al plazo. El juzgador cuestiona el plazo de 36 meses que solicitó la Fiscalía Supraprovincial. Allí sí debemos coincidir que no existe por parte de la Fiscalía Supraprovincial un desarrollo detallado que nos permita arribar a la conclusión que se necesitarían 36 meses. En tal sentido, de la revisión de las diligencias pendientes por parte de la Fiscalía Supraprovincial, nosotros tenemos entendido que resultaría razonable un plazo de 24 meses, ¿no? Que si bien es cierto, es un tiempo que no es el máximo legal, pero que sí permitiría una actuación de estas diligencias pendientes, más aún con las carencias logísticas que ya hemos evidenciado en otras audiencias y que estimamos que se superarán pronto también gracias a las coordinaciones que se está haciendo desde las altas autoridades. Y por esas consideraciones solicitamos, señores magistrados superiores, se revoque la recurrida y reformulándose se imponga el impedimento de salida por 24 meses contra los procesados. Muy bien. Vamos a iniciar entonces ahora de la defensa conforme a lo que se encuentra acá en la carpeta. Vamos, para ordenarnos bien, vamos a darle 7 minutos al abogado de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Buenos días, magistrados. En principio, nosotros solo vamos a puntualizar 3 aspectos fundamentales. Respecto al punto número 18, nosotros, señores jueces, nosotros manifestamos que acá el Ministerio Público pretende vulnerar derechos principales de toda persona, sobre todo el que sea juzgado por segunda ocasión, básicamente. Eso está ya claro en la sentencia y nosotros nos acogemos a ella. Respecto al punto 25 y 26, nosotros queremos precisar 2 aspectos fundamentales. Que la declaración mera de un testigo, de colaborador eficaz, no puede ser una verdad absoluta. La Fiscalía no ha presentado mayores elementos probatorios, contundentes, que puedan acreditar dichas versiones. Y como tercer punto fundamental, el punto 30, nosotros podemos decir que acá el Ministerio Público no está, o mejor dicho, no ha demostrado fehacientemente todas las condiciones de sus diligencias, la participación presencial de mi patrocinada para el esclarecimiento de los hechos. Motivo por el cual nosotros consideramos que no es necesario en muchas diligencias la participación de mi patrocinada. Es todo eso, señores magistrados. Traslado al Ministerio Público sobre la defensa de Susana del Carmen Villarán de la Puente. Sí, sí, al respecto debemos señalar con relación a al nivel o el grado de sospecha o nivel de sospecha que exige la defensa, que es la investigación preparatoria, que es materia de esta audiencia, es reciente. Como indicamos en nuestra locución, data todavía del 5 de abril del 2023. En tal medida, la Fiscalía Supraprovincial todavía se encuentra recabando documentación. Solamente al respecto debemos indicar que en el mismo auto que es materia de alzada, el órgano jurisdiccional da cuenta de diversas documentales que acreditan los puntos antes señalados. Y finalmente, en cuanto a que no se ha demostrado la participación presencial de la
o la necesidad, ¿no? Debemos entender, ¿no? La necesidad de la participación presencial de la investigada Susana Villarán de la Puente, debemos tener en cuenta de que sí es necesario su arraigo al país, no solo de la investigada, sino de todos los investigados al proceso por efectos de sujeción al proceso, y consideramos que, si bien es cierto, hay posiciones que requieren que cada diligencia exija la presencia física, ¿no?, de los imputados, en esa diligencia el Ministerio Público considera que no necesariamente debería interpretarse en ese sentido tan restringido, sino la necesidad que se encuentre dentro del país, ¿no?, de la jurisdicción nacional, a efectos del desarrollo de diligencia, llámese ampliaciones de declaraciones indagatorias o testimoniales, ¿no?, o de repente cuando se tenga que hacer pericias y que se requieran su participación, ¿no? Digamos, una participación potencial. Eso es todo. Muy bien. Continuamos entonces con la defensa de Domingo Arzubialde del OMT. Sí, señores magistrados, en principio solicito a su judicatura se pueda tomar en cuenta. Sí, le escuchamos. Se pueda tomar en cuenta el principio de congruencia recursal. ¿Por qué, señores magistrados? Porque conforme el auto admisorio, o mejor dicho, el auto de calificación del recurso de apelación señala como agravios la inseguridad de la administración de justicia por resoluciones contradictorias y falta de predictibilidad, así como la vulneración al debido proceso y al principio de congruencia procesal. Estas dos pretensiones, señores magistrados, al amparo de lo que provee el artículo 150, literal D, de una pretensión nulificante, no revocatoria. Sin embargo, lo que pretende en este momento el Ministerio Público es más bien que se revoque la decisión de grado, cuando los argumentos que tendrían que desglosarse son razones por los que a criterios del Ministerio Público se ha vulnerado estos derechos fundamentales y que, obviamente, cuando existe una vulneración de derechos fundamentales, incluso de oficio, corresponde, se declare la nulidad de la resolución emitida. Sin embargo, esto no ha sido fundamentado por el Ministerio Público y no va a poder ser fundamentado por el Ministerio Público porque la resolución no vulnere estos derechos. ¿Por qué, señores magistrados? Porque ya la señora representante del Ministerio Público ha señalado, y acertamos y coincidimos con ello, con respecto a la aplicación del ne bis in idem procesal. ¿Por qué, señores magistrados? Porque señala que en el caso concreto de mi patrocinado, por ejemplo, en la presente carpeta, él no está siendo investigado por el delito de asociación ilícita ni de organización criminal. Porque mi patrocinado fue comprendido en otra investigación que, en efecto, fue conocido en el expediente 21-2019, incidente 35. ¿Por qué incidente 35? Porque en ese incidente también se le solicitó un impedimento de salida. Este incidente, en el que sí se encuentra investigado por asociación ilícita, donde el fiscal competente de ese caso solicitó impedimento de salida, la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el pedimento de impedimento de salida. Esto quiere decir que mi patrocinado ya tiene una resolución judicial donde por los hechos vinculados a la asociación ilícita ya se ha desestimado el pedido de impedimento de salida. Por lo que únicamente, como bien lo ha resuelto el ACU, correspondía que el juez de la causa se pronuncie respecto a las razones por las que se planteaba el impedimento de salida en el caso concreto. Sin embargo, señores magistrados, como ustedes también van a poder advertir y se evidenció en la audiencia, respecto a los supuestos posibles que justificarían la medida de impedimento de salida, en el caso concreto de Domingo Arzubialde no hay un solo argumento, ni siquiera existe su nombre en el requerimiento respecto a los fundamentos necesarios. En ese sentido, señores magistrados, estimamos que ya entrando a los agravios formulados por el Ministerio Público en la presunta inseguridad que se habría generado al haber dos criterios, es importante destacar que una cuestión es la búsqueda de pruebas y que justifica una medida como el levantamiento de los secretos que el ACU ha entregado, y otra cuestión distinta es una medida coercitiva como el impedimento de salida. En este caso concreto, el impedimento de salida tiene una finalidad distinta, esto es mantener a los procesados, a los investigados en el espacio territorial para evitar que estos puedan, en todo caso, fugar del país. Pero eso exige, a su vez, como lo ha señalado el Acuerdo Plenario 1/2019, que se evidencien los peligrosismos que finalmente no se han acreditado. En razón de estos fundamentos, consideramos que la resolución venida en grado no es nula, ni mucho menos se han concretizado los agravios que ha planteado el Ministerio Público. Por lo que solicitamos se mantenga y se declare infundado el recurso de apelación formulado. Muy bien, traslado a la señorita fiscal. Gracias, señor director de debates. Con relación a lo que ha señalado la defensa de Arzubialde Lorrieta, bueno, reiteramos que en esta investigación no se le imputa asociación ilícita. En tal sentido, no podría haber existido la vulneración del ne bis in idem. Justamente eso es un argumento del recurso de apelación, ¿no? Que más bien el señor juez descalifica al Ministerio Público porque no existiría esa imputación.
Sin embargo, es que nunca se puso. Y por otro lado, también debemos tener en cuenta que el recurso de apelación escrita, sí es cierto, entre otros argumentos, se señalan el tema de violación del debido proceso y de resoluciones contradictorias. Sin embargo, consignan como pretensión la pretensión revocatoria. Sin embargo, como hemos expuesto, también existen argumentos que pueden considerarse o que se consideran como presuntos errores del órgano jurisdiccional al momento de emitir su decisión. Y es en tal sentido que esos sí se encuentran vinculados con la pretensión revocatoria, sin perjuicio, ¿no?, de la capacidad nulificante que pueda tener la sala en el sentido de la presunta contradicción que existiría en la propia resolución, ¿no?, tanto entre las resoluciones de levantamiento de secreto versus la resolución de impedimento de salida. Y aquí queremos aclarar un punto. El señor abogado dice algo que sí estamos de acuerdo, que el impedimento de salida y el levantamiento de secreto bancario tienen una distinta finalidad. Eso no lo controvertimos. Sin embargo, el argumento que da el órgano jurisdiccional no está en ese sentido. Lo que hace el órgano y lo que se cuestiona por parte del Ministerio Público es que para el órgano jurisdiccional no hay elementos de convicción sobre colusión agravada. Esto es, se pronuncia por el fumus boni iuris. Y en tal sentido, ese aspecto es el que se cuestiona, porque en otra medida, en otro requerimiento dice que sí existen suficientes elementos de convicción fumus boni iuris. Aquí no estamos haciendo el cuestionamiento respecto al tema de peligro procesal en cuanto a lo que se refiere a las resoluciones contradictorias, ¿no?, y a un tema de a la violación de una presunta predictibilidad judicial, ¿no? El tema de peligro procesal son otros argumentos que no están relacionados con este tema de la contradicción entre intrarresolución. Y es por esas consideraciones que solicitamos, ¿no?, que se revoque, o reiteramos que se revoque la apelada. Muy bien, vamos a ordenarnos en el sentido de que de repente la memoria y las anotaciones vamos a ir delimitando conforme van terminando con cualquiera de los investigados. El colegiado tiene algunas preguntas. Ya vamos a retrotraer un momentito a Susana Villarán. A ver, señorita fiscal, respecto a lo de Susana Villarán, usted ha señalado de que, bueno, también es común, pero vamos a señalarlo respecto a la declaración de testigo del colaborador eficaz. Usted ha señalado, el juez se ha pronunciado respecto a ello. Usted ha señalado de que hay una deficiencia al respecto. ¿Puede usted sustentar ello? Lo que nosotros decíamos es que para el señor juez, ¿no?, analiza los elementos de convicción respecto a dos grupos, ¿no? Decimos es Barata, Pereira Neto, Ferreira Prado y otros, ¿no? Y dicen que no se ha ofertado a ninguna persona que señale cómo se había efectuado la concertación. Y eso dice por un lado. Y luego, para el otro grupo de procesados, entre los que se encuentran la señora Susana Villarán, Domingo Orzubialde, ¿no?, que son los abogados que ya han depuesto, lo que señala el órgano jurisdiccional es que en este caso no habría suficientes elementos de convicción, porque si bien es cierto existe, ¿no?, una declaración de colaboración eficaz, sin embargo, no le resulta suficiente. Entonces, lo que nosotros dijimos es, en esta declaración del colaborador eficaz, que sí es tomada en cuenta por el órgano jurisdiccional para el otro grupo de procesados, para el segundo grupo de procesados, se indica de reuniones que habrían existido con justo uno de los imputados para quien el juez dijo que no hay ninguna persona que señale respecto a la concertación, que es el señor Pereira Neto. Entonces, ese es el razonamiento del órgano judicial que nosotros cuestionamos y que consideramos un error, incluso hasta contradictorio, porque dice, por un lado, Pereira Neto, entre otros, no, respecto de él hay documentos que sí han intervenido, todo lo demás, pero no hay ninguna declaración. Pero cuando se hace referencia a la señora Susana Villarán y a otro grupo de imputados, dice, aquí tenemos una declaración de colaborador eficaz, y justo él declara que ha habido una reunión en la que participó Pereira Neto, que pertenece al primer grupo de procesados. Entonces, nosotros consideramos que este razonamiento es incongruente, porque en una reunión participan tanto personajes vinculados a la administración de entonces de la Municipalidad de Lima, funcionario público, ¿no?, el sujeto activo del delito de colusión, y también participarían particulares, como sería el representante de Odebrecht, que en este caso sería el señor Pereira Neto. Entonces, no podríamos excluir a Pereira Neto diciendo que no hay ningún elemento de convicción respecto a declaraciones, cuando por otro llado, cuando se pronuncia sobre el otro grupo de procesados, dice que hay una declaración que sí la valida y que donde él habría participado también. Ese es el aspecto incongruente que nosotros habríamos encontrado, señor magistrado.
Muy bien, señor abogado de Susana Villarán, respecto a lo que ha señalado el Ministerio Público. Si mantenemos la posición en cuanto solamente te dice que ha habido una reunión y más nada, no hay otros elementos convincentes que se puedan acreditar. Muy bien. Sobre Susana Villarán no tengo otra pregunta. Doctora Felicia. Sí, señorita fiscal, ¿puede precisarnos cuándo formalizó la investigación preparatoria? ¿Con qué fecha? Sí, señora magistrada. Fue con la disposición número 26 de fecha 5 de abril del 2023. En esa fecha ustedes solicitaron comparecencia con restricciones. Al respecto, hemos solicitado a la Fiscalía nos informe sobre todas las medidas coercitivas que existían contra los imputados. No, la pregunta es, en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿se ha solicitado comparecencia con restricciones? ¿Es así? En la disposición de formalización no se indica sobre ninguna medida coercitiva, expresamente. Entonces, ¿no hay medida coercitiva después de la formalización de investigación preparatoria? No, usted me preguntó sobre la disposición de formalización. Aquí expresamente nos indica. Ya. En tal medida, por eso le comentaba, para completar mi respuesta, nosotros pedimos información a la Fiscalía Supraprovincial y nos han contestado recién el día de hoy respecto a la existencia de medidas coercitivas y nos indica que solo estaría esta medida de impedimento de salida, ¿no? Eso es lo que nos ha contestado. Ya, como medida coercitiva están pidiendo el impedimento de salida. El impedimento, que no habría otra medida coercitiva. Eso es lo que no hay otra medida coercitiva, no hay comparecencia ni simple ni restrictiva, solo impedimento de entendemos salida. Comparecencia simple, ¿no? Comparecencia simple. Ya, entonces si es comparecencia simple, como dice el juez, que no habría elementos de convicción, porque esos son los fundamentos para una comparecencia simple, ¿cuál sería el sustento, el peligrosismo de fuga, el peligrosismo procesal respecto de la señora Villarán para solicitar el impedimento de salida del país? En el sentido de que ha concurrido a las audiencias, ¿qué diligencias tienen programadas para ella que podría prever que va a fugarse del país? ¿Puede precisarnos eso? Sí, señorita magistrada superior. Al respecto, debemos tener en cuenta que con relación a las diligencias existen más de 30 diligencias que han sido programadas y reprogramadas por inconcurrencia que se detallaron en la audiencia de primera instancia. Ahora, nosotros con el oficio que acabamos de hacer mención y que cursamos a la Fiscalía Supraprovincial, consultamos, sí, de estas diligencias, cuáles corresponderían a Susana Villarán, cuáles corresponderían a Domingo Arzubialde, ¿no? Pero esto no nos ha sido contestado. Nos han señalado que todas las diligencias son para todos los procesados. Esa es la respuesta que nos han dado el día de hoy. Entonces, no tienen identificado qué diligencias estarían programadas para ella y que podría perturbar lo que se ha señalado, esas diligencias, pero en general, no se ha detallado por cada procesado. Eso es lo que nosotros ¿Y cuáles son los indicios o indicios que ustedes, la Fiscalía tiene que haga prever que va a fugar del país? En cuanto al peligro de fuga, lo que se ha sustentado, señorita magistrada, específicamente, el peligro procesal es la magnitud del daño, que se cuestiona justamente el argumento del órgano jurisdiccional, que dicen que no hay pericia contable. Nosotros indicamos que sí hay un informe de Contraloría, ¿no? Donde se indica el monto del daño, más aún que todavía la investigación es reciente, ¿no? También los viajes que han tenido los imputados, entre ellos la señora Susana Villarán, con más de 200 viajes, y también es que estoy hablando en general porque no nos detallan por imputado, ¿no? Y el tema de las inasistencias a diligencias programadas y que no han sido considerados por el ACU. Eso es lo que se ha detallado en cuanto a peligro procesal, en el tendido de que denotarían su posibilidad de salir del país y de permanecer fuera de este. Y además de la gravedad de la pena, ¿no? Esos son los argumentos que se han indicado para efectos del peligro procesal. Ya, muchas gracias. Al abogado defensor, ¿a qué se debe que la señora Villarán no ha concurrido a las diligencias programadas por la Fiscalía? Dado que soy abogado solo para esta diligencia, tengo entendido que se ha participado y es tanto así que estamos acá presentes. Ahora, no se puede evidenciar porque haya realizado viajes, haya un peligro, cuando la Fiscalía no menciona ni tampoco esclarece plenamente en qué diligencias debería estar presente mi patrocinado. Doctor Enríquez.
Señorita representante del Ministerio Público, todas las medidas limitativas son personales. Por lo tanto, debe haber una fundamentación, y espero que sí sea, individual de cada restricción de derecho a libertad personal y en especial ambulatorio. En ese sentido, la pregunta es, aparte, colaborador eficaz que ya el artículo 156 o 154 del Código Procesal Penal establece que no sirve para realizar ningún tipo de medida limitativa de derechos, salvo que esté corroborada con otro elemento de convicción. La pregunta es, ¿con qué otro elemento de convicción está corroborada esta participación de la señora Susana Villarán? Sí, señor magistrado, si me permite un momento. Sí tenemos que se le atribuye a la señora Susana Villarán de la Puente haber intervenido de manera indirecta, ¿no?, en este proyecto Vías Lima, lo que acreditan con el acta de acuerdo obra adicional Puente San Pedro del 26 de agosto del 2013, en lo que se refiere a la participación en el proyecto Vías Nuevas de Lima. También se indica como otro elemento de convicción la adenda de acta de acuerdo obra adicional Puente San Pedro del 16 de abril del 2014. También se hace referencia a una resolución de gerencia 117-2013, donde se habría aprobado un anteproyecto de diseño geométrico vial, y también se hace referencia a la adenda de bancabilidad. Esta adenda de bancabilidad del 13 de febrero de 2014 es importante porque habría modificado el contrato de concesión, donde se habrían realizado variaciones en cuanto a los alcances de las actividades previas, y eso genera el cambio de esquema de compensaciones, incrementa el monto de las tarifas, lo que incide en lo que es el verbo rector, la defraudación patrimonial, teniendo en cuenta que es un delito de colusión agravada, y esto se detalla en los puntos o en las páginas 141 y 142 del requerimiento de impedimento de salida. Gracias. Respecto a la indagación a la verdad, que es otro requisito de esta medida limitativa de derechos, ¿cuál es la conducta renuente de la señora Susana Villarán de no concurrir a alguna de las diligencias? O sea, ¿han precisado qué diligencias son a las cuales no ha concurrido? En cuanto al caso concreto de la señora Susana Villarán, lo que tenemos es una notificación que se le cursó a la señora Susana Villarán y que sí se llegó a realizar, pero que se suspendió y que se ha reprogramado, ¿no?, para el marzo de 2024. No hay un acto de concurrencia como sí ocurriría con sus coimputados. Bueno, vamos a hablar uno por uno porque las medidas limitativas son individuales, así que muy puntual. Entonces, no hay ninguna inconcurrencia. Ahora, ¿qué acto de investigación requiere la presencia de la señora Susana Villarán que haya sido ya dispuesto por el fiscal provincial? Sí, señor magistrado superior, como hemos indicado anteriormente, se ha señalado tanto en el requerimiento fiscal como en la audiencia de primera instancia la existencia de diversas declaraciones testimoniales, pericias, ¿no? Pero en las páginas 239 hasta... Las testimoniales entiendo que las brindan los testigos y no los investigados. En las pericias participan hasta 246. Los peritos. Yo quiero saber si existe alguna pericia en la que necesite la presencia de la señora Susana Villarán. Sí entendemos, señor magistrado superior, su pregunta, pero como reiteramos, en el requerimiento y también en el curso de apelación y en el informe que nos han alcanzado el día de hoy, nos detallan todas las diligencias pendientes, pero no se individualizan por imputado. A ver, entonces, la pregunta de mayor peso es, ¿han realizado un análisis de proporcionalidad en forma individual, investigado por investigado en su requerimiento? Lo que existe un análisis individual es respecto al fumus boni juris, ¿no?, y también respecto a la necesidad
de que concurran o que se encuentren sujetos al proceso los investigados. Lo que no ¿Cuál se es ha ese análisis individual de sujeción al proceso de la Sí, señora Susana Villarán? Lo que no se ha realizado, y también se han indicado los elementos de convicción, lo que no se ha indicado son las diligencias concretas, por eso es que fue objeto de nuestra pregunta por parte de la Fiscalía Superior. O sea, en otras palabras, existe una motivación genérica para todos respecto a que tienen que estar sujetos al proceso sin identificar qué acto de investigación corresponde a cada uno de ellos. En cuanto a los actos de investigación, así es, señor magistrado. Bien. A ver, la defensa de la señora Susana Villarán. Sí, señor magistrado, justamente lo que había manifestado. La Fiscalía no ha evidenciado la necesidad en sus diligencias. ¿No? O sea, si no tienes evidencia o la necesidad para estar presente, no tiene sentido la restricción de la medida que están planteando el Ministerio Público. Bien. A ver, la defensa del señor Arzubialde, de las preguntas y respuestas dadas, ¿algo más que agregar? Señor magistrado, en realidad redunda más bien con los agravios, la desnaturalización de los agravios que hoy postula el Ministerio Público, ¿no? Más bien usted acaba de poner en evidencia que los errores en la motivación están en el propio requerimiento del Ministerio Público y no más bien en la resolución venida en grado. Bien, gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Sí. Sobre su vida, la autora. Sí, para la representante del Ministerio Público en relación a la defensa de Subiate, ¿no? Subiate. La defensa ha señalado que su patrocinado no está siendo investigado por asociación ilícita y que respecto de este delito que está en la otra carpeta, la tercera sala penal ha declarado infundado el impedimento de salida del país. Por tanto, se habría producido el nebis in idem procesal. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? No podría existir nebis in idem procesal, como dijimos en la réplica, porque aquí no se está investigando por asociación ilícita. No, pero está, por eso, o sea, acá no está siendo investigado por asociación ilícita. No, solamente está por colusión agravada y se está aplicando la ley 30.077 en su vertiente procesal. Por eso es que estamos también cuestionando la resolución del señor juez, porque cuestiona por qué no se habría detallado los elementos de asociación ilícita, pero aquí no se imputó en la disposición de formalización, justamente porque, como ha dicho la defensa, está en otro proceso siendo investigado por ese delito. ¿Y por qué delito está siendo investigado en esta carpeta? Colusión agravada. Solo colusión agravada, y por eso están pidiendo ustedes impedimento de salida. Así es, señora magistrada, son distintos. Gracias. ¿Algo tiene que decir? No. Señor magistrado. Muy bien, continuamos. Los señores abogados que han intervenido, si lo desean, pueden retirarse. Muchas gracias, señor magistrado.